Bueno, muchas gracias, Rosendo. Primero es un gran honor volver a hablar de este club, pero sobre todo hablar en homenaje a una figura que ha tenido una enorme importancia en la historia argentina. El general Roca, 2 veces presidente de la Nación. Y como decía Rosendo, yo me he dedicado no a la biografía de Roca, me he dedicado al estudio de la historia económica de la Argentina. Y yendo a estudiar lo que realmente pasó entre el siglo XIX y el siglo XX, revaloricé el papel que tuvo la generación del 80 en lo que fue la formación de esta Argentina moderna. En el año 67 escribimos con Gallo un libro que se llama La formación de la Argentina moderna, y cambiamos un poco en una discusión historiográfica que creo que dura hasta ahora. Cambiamos la visión que se tenía entonces de una Argentina agroexportadora que quedaba retrasada respecto a un proyecto industrial o a un proyecto de defensa de la producción nacional por esta élite modernizante que existió precisamente en la década de Roca, en el gobierno de Roca. Y ahí encontré, muy empíricamente, información estadística que confirmaba esto que después posteriores estudios me llevaron a asegurar, ¿no?, frente a una discusión donde los otros que sostenían eso realmente tenían pocos elementos de prueba, el gran progreso que había tenido la nación argentina en ese periodo, en el cual Roca fue un actor principalísimo. Y en ese momento quiero hacer ese homenaje a una figura que fue importantísima en lo que fue la construcción del Estado Nacional argentino. Hubo otras figuras que tuvieron mucha importancia, por supuesto lo tuvo Urquiza con la Constitución Nacional, el general Mitre en haber terminado un conflicto entre la Nación y Buenos Aires respecto a la aduana de Buenos Aires, que fue las guerras civiles, pero Roca fue el que realmente elaboró la construcción del Estado Nacional argentino. Y eso en un país de múltiples crisis y repetidas crisis es una cosa de enorme importancia. Ahora, ustedes me perdonarán si yo voy a tener que ser extremadamente breve en mis conceptos porque estoy resumiendo trabajos de muchos años que aparecen en libros y que son más complicados, pero que son necesarios. Quiero explicarlos ahora, aunque sea muy brevemente, porque me parece importante para entender eso que estoy diciendo, la importancia que tuvo Roca en la construcción económica del Estado argentino. Roca tuvo la idea, ese eslogan de paz y administración, de que el progreso material era fundamental para la consolidación del Estado, pero no solo, sino para crear ciudadanía y para la libertad de los propios ciudadanos. Ahora, ¿qué es lo que había pasado en la Argentina hasta 1880? Como dice Roca en su primera memoria, la Argentina había vivido en permanentes conflictos, en guerras civiles, y él decía, bueno, hay que terminar esto, hay que terminar la era de la revolución y hay que empezar una era de organización, de paz y administración. Algunos le criticaron al hecho de ver en los elementos materiales la parte más importante de ese proceso. Y no es que descartar a los otros porque le dio una enorme importancia a la educación, sino porque eran la base del sostenimiento del Estado. No hay Estado en el orden nacional sin unas bases materiales de los recursos suficientes. Y el proceso de formación del Estado Nacional Argentina fue tremendamente traumático. Lamentablemente debo decir que es todavía traumático. Y fue lamentablemente traumático por algo que necesito explicar, que es el hecho de que con la Revolución de Mayo y con la independencia se produce una crisis de proporciones enormes. Se reemplaza un Estado colonial, imperial fuertísimo, con leyes, burocracia, fuerzas militares, para crear un Estado nuevo. Ese proceso de transición duró muchísimo tiempo, a diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, a diferencia de lo que pasó. ¿Y por qué fue esto? Bueno, esto lo discuto en algunos de mis trabajos. Eso tiene que ver con algo que si ustedes pueden imaginar, porque no pude traer todos los mapas que tendría que
presentar acá, al hecho de que el Imperio Español, a diferencia de lo que fueron las 13 pequeñas colonias inglesas en América del Norte, o la colonización portuguesa en el noreste de Brasil, llevó desde Zacatecas y Guanajuato y San Luis de Potosí en México, lo que era Nueva España, hasta el Biobío y el Río de la Plata. ¿Por qué se mantuvo un imperio de esas dimensiones enormes? Porque los españoles descubrieron algo que los ingleses, ni los holandeses, ni los portugueses tuvieron: la gran minería de la plata. La gran minería de la plata, las minas de la meseta mexicana y de Potosí en el Alto Perú, fueron la base del sostenimiento económico de ese enorme imperio. Porque las minas de plata fueron las más ricas del mundo y le dieron un poder económico a la corona española que permitió 3 siglos de una vida colonial con un Estado muy sólido. A diferencia de lo que pasó en Europa, donde los procesos de formación de los Estados nacionales fueron también costosísimos y duraron tiempo en España, en Francia y en Inglaterra, en Alemania y en Italia tardaron mucho más, no se trató en este caso, en los países hispanoamericanos, de lo que fue en Europa pasar de definir las fronteras nacionales frente a enemigos externos, las peleas entre Inglaterra y Francia, o tratar de dominar los poderes corporativos, los poderes señoriales de los municipios, de las corporaciones, para establecer una monarquía nacional fuerte y poderosa. Así empezaron los estados nacionales. Y eso se hicieron, señores, con el uso de enormes recursos. Los recursos económicos fueron el fundamento básico para la subsistencia y la formación de los estados nacionales. ¿Por qué? Porque se necesitaban recursos militares. Hoy día parecía que todos los gastos son gastos económicos, sociales. Los gastos básicos del Estado en la formación de los estados nacionales fueron gastos militares. Y lo pudieron imponer aquellos estados que tuvieron la posibilidad de recaudar recursos para mantener ejércitos permanentes, que hacían sus ejercicios, que hacían sus carreras militares y que podían entonces defender sus fronteras frente a los enemigos externos y frente a los poderes locales que siempre amenazaban al poder central. Esto no pasó en la transición de la vida colonial a la vida independiente. La independencia del Río de la Plata significó la pérdida de la fuente de recursos más importantes que tuvo el Río de la Plata, que fue la minería del Potosí. El virreinato del Río de la Plata se creó con subsidios. Nuestra vida en este lugar empezó subsidiada con los recursos de la minería del Potosí. Cuando nosotros decimos que vencimos en la independencia de los españoles, es cierto, pero es cierto también que se perdió, como si Alemania hubiera perdido el Ruhr, nosotros perdimos lo que era la fuente más importante de los ingresos que tenía ese Estado. Y lo que era un Estado centralizado, pasamos a un Estado disperso, a un Estado segregado, a un Estado donde los 10 primeros años de la Revolución no se puede constituir, salvo el de San Martín, un ejército realmente fuerte. Las operaciones militares revolucionarias fueron siempre limitadas por la enorme escasez de recursos económicos. La Argentina, a diferencia de Estados Unidos, no financió su revolución con inflación y estuvo siempre al borde de la crisis hasta que en 1820 entonces desaparece el gobierno central y cada provincia recupera el gobierno de los suyos propios. Pero lo que tenemos en todo este periodo es que no tenemos la posibilidad de que una autoridad central con suficiente fuerza, que quiere decir el despliegue de fuerzas militares sobre todo el territorio, imponga la legitimidad del uso de la coerción para tener un efectivo gobierno. No había la posibilidad. Y ahí aparecieron los caudillos, que no fueron simplemente personajes de la literatura o de los desvíos personalistas de que pueden haber en la tradición cultural española. Fueron el hecho de la imposibilidad de mantener con recursos
centrales impositivos, una autoridad central. Esas fueron las primeras décadas, las primeras 5 décadas de vida independiente. Conflictos reiterados por la misma pobreza que tuvo la sociedad revolucionaria, la sociedad independiente, que no pudo, a pesar de las propuestas de que tuvieron los hombres de Mayo acerca de que el comercio libre nos daría el acceso a grandes recursos y a mayor riqueza, esto no se logró. ¿Por qué? Por una cosa muy simple: el enorme costo de transporte para transportar del interior pampeano a los puertos y de los puertos a los mercados desarrollados en Europa y en el mundo los productos de nuestras tierras. Era una reiteración permanente de conflictos. Esto es lo que cuenta Roca en su primera memoria. Vivimos permanente. Esto es la necesidad de paz. Y ya antes que el mismo Roca, el que había visto esto era Alberdi. Por algo Roca publica las obras de Alberdi en 1880. ¿Y qué decía Alberdi? Tenemos necesidad del progreso material. Y decía una cosa que yo me he tomado el trabajo de, si logro leerlo, cosa que entre mis papeles puedo perderlo, una cosa que decía en el sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, hablando del sistema económico que establece la Constitución, que dice el sistema de la libertad, un sistema de la libertad. Se preguntaba, ¿cuál es la necesidad argentina de carácter público que no dependa de una necesidad económica? El país carece, fíjense, de caminos, de puentes, de canales, de muelles, de escuadras. ¿Por qué carece de todo esto? Porque le faltan capitales. ¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producir y crearse? Asegurar la absoluta libertad. El uso de las facultades predictivas del hombre, la libertad de trabajo, envuelve la de sus medios del capital y la tierra. El trabajo libre es el principio vital del progreso material para eliminar este enorme retraso que tenía la sociedad argentina en los primeros 50 años de conflicto civil, que no fueron solo producto de que había unos malos y otros buenos, fue un producto de una situación de cambio, de transición, que fue mal presentada, mal estudiada, pero que era característica de una sociedad que venía de un imperio fuerte con recursos mineros a una sociedad que pasaba a una ganadería muy primitiva. Si Roca lo vio, si Alberdi lo vio, si Sarmiento de algún modo lo había intuido con lo del problema del desierto, que era el problema argentino, Roca lo hizo efectivo. ¿Lo hizo efectivo en qué? En la necesidad de tener capitales, que hoy podríamos, lo que dice Alberdi lo podríamos repetir hoy. Esto es una de las cosas tristes y terribles de la Argentina. Esa necesidad de tener capitales. ¿Para qué tener capitales? Para poder llevar la producción argentina a los puertos y de los puertos a Europa. Y esto se debía hacer aprovechando una circunstancia nueva que hacía que esas tierras que antes eran tan buenas o tan malas como lo que fueron después, su producción podía llegar a los mercados europeos, que fue una revolución tecnológica en los transportes enorme y considerable. Las tarifas bajaron un 70% en lo que fue del siglo XIX. Eso hizo que las tierras argentinas fueran parte de un mercado europeo que era el mercado más desarrollado entonces. El problema no es solo que se dan estas condiciones externas, sino saber aprovecharlas y saber utilizar las circunstancias. Y eso es lo que hizo Roca. ¿Qué había que hacer? Básicamente había que ocupar el territorio. La Argentina, previa Roca, en el mapa que después van a mostrar, que estaba antes, lo han visto, efectivamente ocupada, era mucho más chica, mucho menor que los límites políticos que tenía entonces y que tiene ahora. Y lo que se propuso Roca, empezando por primera campaña del desierto, después las que siguieron, fue la ocupación y población del territorio argentino. Había que ocupar efectivamente el territorio argentino. Y eso había que hacerlo de distintas formas.
La primera era usar de la revolución ferroviaria. ¿Y esto qué significaba? Ferrocarriles, puertos, caminos. ¿Qué significaba esto? Mantener un sistema de seguridad jurídica, de respeto a los derechos de propiedad, que era lo que Valverde, en el sistema económico y rentístico, había propuesto, hacerlo efectivo. Que los capitales y los hombres que llegaran a trabajar las tierras tuvieran asegurado que el producto de su trabajo, como dice Alberdi, el capital es un trabajo acumulado, pudiera usarlo en toda su extensión. Esto era fundamental. Y se preocupó siempre y dijo en cada una de sus memorias: estamos nosotros mejorando el crédito argentino en el exterior. Nuestros títulos alcanzan las mejores cotizaciones y tenemos que recurrir. Una de las cosas más absurdas que se han mencionado en la historiografía argentina es que la Argentina, sin la ayuda de los capitales externos, podría haber desarrollado su industria propia y haber crecido para adentro, para el mercado interno. Eso es un disparate. Es decir, no puede pensarse mínimamente que de los trabajos y el excedente que producían las costureras, los tejedores, los carreros, todas las ocupaciones que aparecen en el censo de 1869, se produjera un excedente de capital suficiente para construir una red ferroviaria que ya a la Primera Guerra llegaba casi a los 20.000 kilómetros y después llegó a los 30.000. La cantidad de inversión de capital que esto significó fue enorme. Tengan en cuenta que en la primera década, esa década que empieza en la segunda presidencia de Roca, la tasa de inversión sobre el producto era verdaderamente en tasas chinas, era el 30% del producto. Es decir, que uno puede criticar cualquier cosa, menos decir que lo que se hizo entonces significó realmente el cambio estructural y la modernización del país. La ocupación del territorio, ustedes tienen ahí un mapa de lo que era el territorio efectivamente ocupado, definido por los fortines de fronteras y las líneas de fronteras en 1869. Esa era la Argentina pre-Roca. Ahora, fíjense ustedes cómo esto tiene en 1884, ya la mayor parte de la primera presidencia de Roca. Esta es la extensión de las líneas ferroviarias. Acá están viendo cómo se forma el espacio económico y político argentino. Digo económico y político porque si bien la riqueza fue la base, esto fue necesario para pasar la riqueza de la Argentina, también fue la posibilidad de tener un gobierno central. El poder tener un ejército que pudiera movilizarse rápidamente terminaba con la posibilidad de los levantamientos en un país donde las distancias hacían absolutamente inefectiva la autoridad central. Esto ya lo tienen ustedes para el año, dice ahí, 1896. ¿No? Y ahí tienen la Argentina moderna. Todo esto en el curso se da cuenta del cuerpo. Ahora, ¿cuáles fueron las bases de esto? Ferrocarriles. Ustedes pueden ver acá, en la primera presidencia, la extensión ferroviaria, 2.300 kilómetros a 6.600. Es decir, crece en la primera presidencia de Roca un 186%. Los ingresos fiscales pasan de 19 millones de pesos oro por año a 36 millones. Es decir, crecen un 11% por año. Las exportaciones pasan de 5.800.000 a 8.300.000, un 5,3% por año. Es un país que está creciendo, un país que está cambiando, un país que se está modernizando. Ahora, ¿cuáles son las otras condiciones para esta consolidación del Estado Nacional Argentino?
un ejército profesional, un ejército moderno. En Roca es absolutamente importante que el gobierno central logre constar de un ejército profesional. Un ejército profesional que va a moverlo hacia la frontera. En la medida que se va extendiendo, las nuevas divisiones ocupan parte de la Pampa, parte de la Patagonia, parte del Chaco. Y tienen una acción colonizadora importantísima. Esa es la primera presidencia. La segunda, ya tenemos un ejército que se profesionaliza con escuelas de Estado Mayor, con un Estado Mayor, con servicio militar.